Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Acompañan a Mariano Barrio en Unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Expertas Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. No, gurí, acá le decimos carpincho. Este invierno, bajá a modo carpincho. Vení Entre Ríos. Gobierno de Entre Ríos. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Tigre es modelo de gestión. 180 móviles y más de 2.000 cámaras que monitorean las 24 horas. 23 centros de salud, 3 hospitales de diagnóstico y 4 hospitales especializados. Materno-infantil, oftalmológico, odontológico y de hemodinamia. Y pronto, el Hospital Municipal de Alta Complejidad. Tigre, municipio. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Los buenos ejemplos, volver, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre
salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Argentina, 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 vos podés. Quiero que te levantes. Argentina, 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 vos podés. Quiero verte grande otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Unas Cuantas Verdades aquí por Ecomedios en AM 1220, como siempre, como todas las mañanas, desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar informando. Nos pueden seguir a través de AM 1220, como es la forma tradicional, pero también tenemos todos nuestros canales digitales, @ecomedios en nuestro Instagram, en ecomedios.com, en nuestro streaming, y en YouTube también nos pueden seguir poniendo Ecomedios o buscándonos por internet de Ecomedios en vivo. Así que ya arrancamos con muchísima información. Va a ser una semana caldeada y sobre todo por la cadena nacional que dio el presidente Javier Milei en el día viernes a las 9 de la mañana. Vamos a tomar un cafecito. Así podemos arrancar la mañana tranquilos. Y bueno, en la cadena nacional Javier Milei demostró que el gobierno tomó conciencia y está preocupado por la gobernabilidad. Y esto es lo que veníamos comentando, anticipando, con información entre bambalinas que siempre uno tiene a través de las fuentes que van decantando la información, pero no de las fuentes interesadas, que bueno, que son funcionarios que a lo mejor le dictan, le dan letra a algunos periodistas, sino las fuentes que realmente cuentan la verdad. Decían que hay una severa preocupación en el gobierno por la falta de gobernabilidad que empieza a ver Milei dentro de su gobierno. Esto tiene que ver con la debilidad en el Congreso para sostener las leyes. Tiene que ver con los números que en el Congreso ya están dando a conocerse, que tienen 2/3 los legisladores, o por lo menos llegan casi a 2/3 para votar proyectos que son proyectos contrarios a los intereses de Javier Milei. Tomaron así entonces conciencia de que el Congreso tiene los 2/3, tanto para votar leyes que se le pueden ocurrir al Congreso, a la oposición, o que pueden perjudicar al gobierno, o cualquiera de las dos o tres cosas juntas. También para rechazar los vetos, tienen 2/3 para rechazar, no sé si todos, pero algunos seguramente los van a rechazar, como por ejemplo el de la suba jubilatoria, o los vetos de la emergencia en discapacidad. No tanto el veto, por ejemplo, a la moratoria previsional. El veto a la moratoria previsional puede ser que quede firme en cuanto a que el Congreso puede ser que no llegue a tener los 2/3, puede ser. Pero los otros vetos están casi, diríamos hoy, muy comprometidos por los 2/3. También tienen los 2/3 el Congreso para que en algún momento dado, si se complica la situación económica y se complica la situación judicial de Javier Milei por algún caso de corrupción, como podría ser el caso Libra, o cualquier otro caso, o cualquier hecho a lo mejor de crisis, no digo ahora, pero en el futuro, también tienen los 2/3 para un juicio político, y esto también preocupa a la Casa Rosada. Por eso están tan empeñados en el gobierno
en tratar de conseguir más diputados en octubre, para tratar de blindar ese tercio que hoy necesita Javier Milei para aprobar los vetos, para que le respalden los vetos, para que la oposición no tenga 2/3 para votar cualquier proyecto de ley o un juicio político. En el discurso de Milei se le ocurrió, después de largas horas de debate interno dentro del gobierno, lanzar 2 medidas. Una, era dictar un decreto o resolución que se debería conocer hoy, para que el Banco Central no pueda emitir más dinero, más papel moneda, para financiar el gasto. En realidad esto ya lo hace el gobierno, lo que sería una formalización de esta situación. La segunda medida es enviar un proyecto de ley para penar a los legisladores que voten presupuestos con déficit fiscal. Esto ya sería un proyecto de ley. Milei en todo el discurso denunció que las leyes que se votaron en el Congreso, reiteramos, ¿no? La ley, por ejemplo, de emergencia universitaria, la ley de emergencia pediátrica, o las leyes que se van a aprobar esta semana, se podrían aprobar en comisión, el reparto de fondos para las provincias, los ATN, el impuesto a los combustibles, o las leyes que ya se aprobaron ya en las 2 cámaras, como la ley jubilatoria, la subjubilatoria, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, que generaron muchos problemas en la calle en la semana que pasó. Decía que todas estas leyes van a provocar una inevitable inflación y que por eso Milei iba a amurallar el superávit fiscal. El superávit fiscal lo va a amurallar, según lo que dice Javier Milei, con estas 2 medidas, ¿no? Que el Banco Central no puede emitir más de lo que, de lo que gasta, y que el Congreso vote una ley para penar a los legisladores que voten el presupuesto con déficit. Todo este trabalenguas que pronunció Javier Milei durante media hora de discurso, en donde hizo fórmulas matemáticas económicas para tratar de demostrar que la emisión monetaria puede generar inflación, o para demostrar que la suba del dólar no se va a trasladar a los precios. Todo esto fue justamente por la preocupación que existe en el gobierno con la falta de control del Congreso, ¿no? Y también de la justicia. Es decir, hoy el gobierno no está en capacidad de decir, bueno, podemos controlar el Congreso, pero sobre todo no está en capacidad porque las leyes que plantea el gobierno, como esta que anunció, son absurdas. Son directamente absurdas. Por ejemplo, el Plan Colchón hace 1 mes y medio ya duerme en el Congreso después de haber debatido durante 15 días este plan para que la gente se deshaga de los dólares y saque los dólares de las cajas de seguridad y los pueda poner dentro de su patrimonio sin que la AFIP se los compute y demás. Era tan complejo y desde el punto de vista administrativo tan irrealizable, porque era, siguiendo las normas de la AFIP o del ARCA, ahora era inviable que la gente pueda sacar sus dólares y que no te computen un enriquecimiento no justificado y que después te multen por eso, y que esas multas sean a lo mejor peores que el patrimonio que blanqueaste. Entonces todo esto, cuando el gobierno se enrieda en estas alquimias dolarizadoras o en estas alquimias de fiscales, terminan pasando estas cosas. En lugar de apostar a una economía con más producción, con menos impuestos para que los productores puedan producir, con la eliminación de las exenciones fiscales para que haya más recursos liberados para promover, por ejemplo, aumentos de jubilados, aumentos de obras públicas, aumentos en los trabajadores y también una rebaja de impuestos para que haya más contratación de empleo. En vez de ir por la tradicional, por la vía más segura y directa, para ellos eso es inflacionario. Es inflacionario. Voltear los privilegios es inflacionario. Es decir, que la gente que hoy no paga impuestos y que tiene alta capacidad contributiva y no paga impuestos, para Milei es caer en la misma del Kirchner. No, es todo un verso. Nos viven engañando porque en realidad tienen los mismos negocios, los mismos privilegios, las mismas exenciones y privilegios y beneficios para los sectores que hace 40 años que lo vienen teniendo.
y que hace 40 años vienen adornando a cada uno de los sectores, a cada uno de los gobiernos, para que no le quiten los privilegios. Entonces, si nadie le pone el cascabel al gato a la economía, evidentemente la economía siempre va a ser inflacionaria, porque siempre la sábana va a quedar corta. En Francia hay un 2,6% de gastos tributarios, es decir, de privilegios impositivos para diversos sectores, para 120 sectores. Nosotros tenemos casi 5% del PBI de privilegios para nada más que 52 sectores. Y además, el pequeño comerciante, el mediano comerciante en la Argentina, ya como tiene un nivel de presión tributaria tan fuerte, ya trabaja en negro. Entonces vos vas a comprar a cualquier negocio, a cualquier verdulería, a cualquier almacén, y a veces hasta ni te dan ticket, porque no tienen factura. Entonces esto hace que la economía esté en negro, pero también el gran empresario negrea parte de los salarios, negrea todo. ¿Por qué? Porque vivimos en una economía enferma de presión impositiva, pero no ya por el gasto de los políticos, que es muy grande y que además se podría bajar. Se podrían bajar jubilaciones de privilegios, se podrían bajar nichos de corrupción, se podrían bajar contratos como los de los hermanitos de Martín Menem, que gastaron o le hicieron gastar al Banco Nación 4.000 millones de pesos para una empresa de seguridad, que andá a saber cuánto en realidad tendría que haber salido esa empresa de seguridad, y además que no tendría que habérsela dado a un hermano de Martín Menem. Bueno, el gasto público lo está provocando también el gobierno. El gasto que tiene el gobierno en privilegios tributarios, lo que se gasta en beneficios, en un agujero negro fiscal, es inmenso. Suman más de 28.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se podrían eliminar, y entonces recuperar 14.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, Milei plantea que va a mandar un proyecto de ley, pero acá hay otra contradicción, porque va a mandar un proyecto de ley para que los diputados queden penalizados si votan presupuestos deficitarios. Pero Milei no tiene números ni siquiera para votar las leyes que él mismo manda, con lo cual va a mandar una ley que no va a tener número para que sea votada, o sea, una ley al cohete, una cadena nacional en abstracto, directamente al cohete, porque no tiene un número para aprobar esa ley. Menos va a tener un número para aprobar una ley que penalice a los propios legisladores que tienen que votarla. Imagínate que el peronismo va a votar una ley para penalizarse a sí mismos, o el radicalismo o Encuentro Federal van a votar una ley que va a decir se penaliza a los diputados que voten. Es impensable. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué va por soluciones que no tienen ningún sentido, que no tienen ningún tipo de viabilidad? No son viables. El plan Colchón, que se lanzó hace un mes y medio con un debate de 2, 3 semanas, 4 semanas hablando de cómo se iban a blanquear los dólares, lo mandaron al Congreso y todavía ni siquiera lo revisaron en comisión. Tanta urgencia que tenía el gobierno. Ni siquiera Espert, el presidente de la Comisión de Presupuesto, abrió la comisión porque sabe que se le hacen trizas el proyecto. Sabe que si abre la comisión el proyecto no sobrevive. Entonces no pueden legislar sobre cosas que realmente después no pueden salir. No tienen manera de sancionar en diputados. Hablamos 2 semanas, 3 semanas del plan Colchón, le dimos vueltas, hablamos con contadores, con funcionarios de la AFIP, con todo el mundo decía que era inviable. Igualmente van y mandan el impuesto para la adscripción o la adhesión al régimen simplificado de ganancias, que venía a ser el plan Colchón. Nunca salió. Además le estás pidiendo a los diputados que se voten una pena a sí mismos. Una cosa impensable. Sería bueno a lo mejor también que los diputados se autolimiten, pero no pasa, no va a pasar. Además, el gobierno todavía gobernó, en 2 años en el segundo año de ejercicio de su mandato no tiene presupuesto. Gobernó sin presupuesto. No votó el presupuesto del 2024 y no votó el presupuesto del 2025. Mal puede pedirle a los legisladores que voten un presupuesto sin déficit fiscal porque directamente no votan el presupuesto. No hay voluntad política del gobierno de gobernar con presupuesto. Entonces, si vos no tenés presupuesto para gobernar ni en el 2024 ni en el 2025,
¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo que los legisladores no voten presupuestos que vos directamente ni siquiera aprobás después y ni siquiera ponés en consideración del Congreso. Todo es absurdo, todo es una contradicción, todo es disparatado, todo es delirante en este gobierno de Javier Milei. Milei, además, quiere que se castigue a los diputados que voten presupuestos con déficit, y él, cuando era diputado, votó la eliminación del impuesto a las ganancias por pedido de Sergio Massa, que era el ministro de Economía. Milei, entonces, es el primer degenerado fiscal, porque votó la eliminación del impuesto a las ganancias, que producía un bache fiscal enorme. Era un agujero fiscal tremendo, y lo hizo en campaña. Lo hizo cuando estaba en campaña para decir que él no quería impuestos y que para él los impuestos eran un robo. Es más, lo dijo en el discurso de campaña, en el discurso de la sesión. Dijo que para él los impuestos eran un robo y que por eso eliminaba el impuesto a las ganancias, y eso no le importaba el bache fiscal que iba a producir, porque no sé qué explicación ridícula dio en ese momento. Voy a buscar para mañana el discurso de Javier Milei porque es imperdible. Milei votando a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias, es decir, la caída de un ingreso que era tremendo, y además todas las provincias pusieron el grito en el cielo en aquel momento porque se les cortaba un impuesto que era coparticipable. Después Milei terminó reinstalándolo cuando ya fue presidente. O sea, ven que es ridículo, que Milei no tiene brújula, no sabe ni para dónde va. Es como un barco que se lo lleva a la corriente y no tiene ni timón, ni velas, ni timonel. Va para donde lo lleva el viento, para donde lo lleva la realidad. Con lo cual, esto es algo, digamos, que no tiene viabilidad y no tiene, además, coherencia lo que él pide. No tiene coherencia pedirle a los diputados que voten un presupuesto sin déficit cuando ni siquiera votan un presupuesto. No tiene coherencia pedirle a los diputados que se sancionen cuando un diputado nunca va a votar una pena contra sí mismo. Y no tiene coherencia pedir más recorte del gasto cuando ya el gasto ya está totalmente exhausto, cuando ya los jubilados no dan más, cuando la clase media no da más, la clase media no puede gastar más, hay graves problemas de consumo, graves problemas que tienen que ver con la actividad económica. El otro día estuve con el dueño de un importante restaurante, empresario de la gastronomía, me decía: nadie lo dice, nadie lo está diciendo en los medios, pero estamos facturando el 40% menos y no nos podemos sostener. Con los impuestos que pagamos, con los servicios que subieron, con las cargas patronales que tenemos que pagar a cada empleado gastronómico, no hay negocio. Y los restaurantes y los locales gastronómicos están vacíos. Y lo estábamos conversando, esto es su propio local gastronómico, en pleno Belgrano, pleno barrio chino, un lugar que antes se llenaba de gente, y un sábado a las 9 de la noche estaba absolutamente vacío. Había 2 o 3 mesas ocupadas de unas 15 mesas que había en el local. Entonces, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que la economía real, pleno Belgrano, corazón del barrio chino, corazón del Belgrano, donde la gente tiene un alto poder adquisitivo, y la gente no está consumiendo. Y no puede consumir, y dicen, no, pero además dicen que los restaurantes somos caros, pero mirá todos los impuestos que tenemos que pagar y todas las cargas y todos los servicios. Y me hizo la cuenta y daba miedo, no era viable el negocio. ¿Qué está haciendo ese empresario? Bueno, está tratando de buscar otras fuentes de negocios para ver por dónde se puede hacer un negocio, porque la gastronomía ya no da para más. En medio de eso, ayer pudimos observar que finalizó con éxito la expedición al cañón de Mar del Plata del CONICET, y el CONICET plantó el cartel en el fondo del mar, diciendo gracias por el apoyo. El CONICET, que tuvo unas 80.000 personas que siguieron esa expedición por YouTube permanentemente, casi en tiempo real, durante varias horas del día, mirando cómo el CONICET descubría distintas especies marítimas y nuevas especies en el mar, la riqueza del mar argentino, ¿no?
verdaderamente esperanzador lo que puede llegar a generar un organismo que es del Estado, que está pagado por los argentinos, que está dentro del presupuesto y que sirve para incrementar el conocimiento, la ciencia, y que esa ciencia se puede traducir en el día de mañana en mayor riqueza y generar nuevos negocios a través de la pesca, a través de la ciencia, de la tecnología, porque tenemos un CONICET. Pedirle a un Estado que renuncia a tener un CONICET es como pedirle a Estados Unidos que renuncie a tener una NASA, ¿no? Que es la Administración Nacional del Estado de los Estados Unidos, para el espacio aéreo y para el espacio y para la aeronáutica. Eso se llama NASA, es un organismo estatal de los Estados Unidos. Con ese organismo estatal, los Estados Unidos de América llegaron a la Luna y pronto van a llegar a Marte con tripulación humana. Ya a Marte ya llegaron, por supuesto, con distintas expediciones de distintas cápsulas, pero seres humanos seguramente van a llegar a Marte en algún momento, más temprano que tarde, con un organismo estatal que tienen los Estados Unidos. No hay ni un privado, una empresa privada que se dedicó a fabricar cohetes Pero ¿qué pasa? Ese organismo estatal se nutre de proveedores de tecnología, de acero, de todo tipo de insumos tecnológicos, informáticos, etcétera, de los privados. Entonces genera una economía alrededor de la NASA, ¿no? Bueno, en el CONICET podríamos hacer lo mismo. Yo me imagino un gobierno que pudiera integrar el CONICET, el INTA, el INTI, y utilizar todo ese conocimiento que existe para generar posibilidades de mejoramiento del conocimiento y de negocios privados para la Argentina, y a raíz de eso capacitar a miles y miles y millones de argentinos para tener buenos negocios y para que la Argentina salga para adelante, para incluir a millones de argentinos que hoy no tienen un trabajo y generar millones de oficios nuevos a partir del conocimiento que puede dar un CONICET o que puede dar incluso hasta la Secretaría de Economía del Conocimiento, hoy está manejada por Santiago Pordelane y muy bien, que puede interactuar con los privados y que puede generar mucha mano de obra, mucho trabajo vinculado al conocimiento, a la tecnología, a las energías renovables, a las nuevas tecnologías, al medio ambiente, a las economías verdes, al hidrógeno, a todo lo que tiene que ver con lo novedoso, con lo nuevo, con el futuro, con la cuarta revolución industrial. Bueno, eso lo hacen países que tienen un Estado, digamos, potente, pero al mismo tiempo que es eficaz y genera riqueza. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos eliminar el CONICET, queremos eliminar el INTA, el INTI, todo lo que sea del Estado es mala palabra, porque no tenemos visión de país, no tenemos futuro, no tenemos visión de futuro. Pero eso sí, tenemos a Manuel Adorni. Manuel Adorni ayer publicó el video, después lo vamos a ver y vamos a ampliar el tema, porque es verdaderamente bochornoso. Manuel Adorni publicó un video fake de Axel Kicillof diciendo o dando una respuesta que no era la respuesta correcta, que no era la respuesta que en realidad había dado en un reportaje, y falseó un video con inteligencia artificial. Para eso sí usan la tecnología, fíjate, para hacer fake news. Entonces alteró un video de Axel Kicillof para ponerle una respuesta que Axel Kicillof no había dado y reemplazarla por otra. Y reemplazar la que verdaderamente Kicillof había dado. Después vamos a poner los videos, vamos a ampliar este tema. Ahora, ese posteo en Twitter, en donde Adorni pone un video apócrifo de Axel Kicillof falso, fake news, lo hace como una picardía de la política, empezando la campaña política, y ahora se vienen todos los ataques con fake news, con inteligencia artificial, porque para eso son genios, para usar la tecnología. Lo que hace es dañar de manera, digamos, de manera inconcebible, inaceptable, inadmisible, la palabra oficial del gobierno.
Es decir, un vocero presidencial no toma conciencia que él es vocero presidencial. Y siendo vocero presidencial, vos estás representando a la palabra del presidente. Y si vos posteás un video fake, un video falso, con las palabras de tu principal opositor, estás alterando la palabra, estás alterando la credibilidad del presidente. Porque a partir del posteo de un fake, después todo lo que vos podés llegar a decir, afirmar o anunciar es mentira. Es mentira, pero claro, si tiene un presidente que anuncia fake news en los discursos por cadena nacional, proyectos de ley que no tienen viabilidad, es verdaderamente, vergonzoso lo que hace Manuel Adorni, es una aberración, y además no se puede llamar periodista porque él alardea de que era periodista, no es periodista, ni era periodista, ni un periodista, ni el peor periodista podría hacer eso. Mostrar como verdadero un video falso. Además le hace la campaña a Kicillof, que se victimiza con ese video y puede decir, miren, me atacan con esto porque no me pueden atacar con otra cosa. Pero es de falta de inteligencia. Bueno, eso es lo que hoy tenemos en el gobierno. Un relato, un presidente que anuncia cosas que no se pueden hacer y un vocero que un día te larga videos que son falsos. Seguimos en unas cuantas verdades. Son las 8:33. Tenemos mucha más información hasta las 10. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte. En OnFit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. senses real. Fatal attraction is holding me. 8:35, la temperatura está fresca, 8 grados 6 la sensación térmica aquí en Buenos Aires. Bueno, muchísima información y además veníamos hablando ayer, fue el final de la expedición al Cañón de Mar del Plata, más de 80.000 personas siguiendo el streaming del CONICET, descubriendo el fondo marino en la Argentina y ayer... justamente cuando esto ocurría y veía las imágenes, y tenemos la imagen ahí después de del cartel que dejan los muchachos del CONICET en el fondo del mar que dice, gracias por el apoyo, ¿no? Y con el logo del CONICET, casi como un mensaje diciendo, ven para esto, podemos servir. Y se me ocurrieron todas las cosas que se pueden hacer si uno incluyera al CONICET en las políticas públicas y en las políticas productivas que necesita la Argentina para tener más empresas, para tener más producción, mejor alimentación, mejor
mejor producción en todos los rubros, ¿no? En inteligencia artificial, en tecnología, en todo lo que se puede utilizar el CONICET. Y se me ocurrió tomar contacto, llamarla a alguien que siempre nos atiende, que es Sandra Pita, que es doctora en biotecnología vegetal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y además pertenece y es científica del CONICET. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, primero una reflexión, ¿no? ¿Qué te pareció a vos, bueno, todo este streaming que reunió un interés masivo, ¿no? De la gente por lo que puede hacer el CONICET? Fue la primera vez que se vio en tiempo real, casi como en una suerte de show en vivo, ¿no? Como en el Gran Hermano, pero la actividad científica que puede desarrollar el CONICET, ¿no? Sí, bueno, yo desde que escribí mi libro y antes, CONICET tiene un sinfín de problemas y justamente uno de los grandes problemas que tiene es el poco vínculo que tiene con las áreas productivas, que es bastante culpa de CONICET porque los directivos de CONICET siempre han sido muy estatistas y muy no propicios a interactuar con el área industrial. Ahora está cambiando un poquito eso, bastante, y otro porque, bueno, las empresas privadas no invierten y se entiende que no inviertan porque en un país que es tan inseguro desde lo jurídico hasta lo que es económico, hay cosas que se hacen en CONICET que llevan muchos años y nadie invierte en algo a largo plazo teniendo esta inestabilidad en el país. Sí se invierten en pequeños proyectos. Lo del streaming me pareció una cosa excelente porque muestra estas expediciones se hacen en todo el mundo y en todo el mundo convocan a los científicos especializados y en este caso convocaron a muchísimos del CONICET, también de otras instituciones y digamos no sé si fue casual, realmente fue casual que la gente, a mí me impactó que la gente se interesara tanto en una actividad de ese tipo, pero realmente es fascinante la búsqueda de la biodiversidad, de encontrar nuevas especies, el describirlas, es todo parte de la tarea científica y dio lugar a que se viera que el CONICET tiene excelentes científicos, que no es un lugar donde, como alguna vez alguien dijo, que se gane el pan con el sudor de la frente. Si supiera lo que trabajamos, bueno, no hubiera dicho esa frase. No, y además que han dicho que está lleno de ñoquis. Mirá los ñoquis que había, ¿no? Los ñoquis. Claro. Yo no voy a desmentir. Sí, no voy a desmentir que haya. A ver, a mí no me gusta hablar de ñoquis en CONICET porque es un mundo muy amplio, hay muchos investigadores, hay mucha gente que no puede hacer cosas simplemente porque no tiene los medios económicos, porque es caro, y debe haber un porcentaje que realmente de gente que no trabaja, pero no creo que sea un porcentaje tan grande. El problema de CONICET es que se sobredimensionó, es decir, es muchísima la gente para el poco presupuesto que teníamos, tendría que haber sido un crecimiento más acompasado, pero sí se notó que en biología marina hay gente del CONICET que es muy experta, que es más, ahora la expedición esta se va a Uruguay, a las costas del Uruguay, y parte del equipo de la Argentina también va a participar de esa expedición. Ahora, Sandra, el tema es que en todos los organismos del Estado, lamentablemente, en los últimos años, se ha distorsionado las prioridades, ¿no? En vez de nombrar gente para cumplir con la función específica del organismo, se ha nombrado gente según criterios o parámetros políticos, ¿no? De intercambios de favores y demás. Eso se podría solucionar fácilmente, ¿no? No hay que hacer toda una guerra contra el CONICET, contra el INTA, contra el INTI. Se podría solucionar con administración. Por ejemplo, el INTA todavía fue peor que el CONICET porque el INTA realmente fue cooptado por la Cámpora, por ejemplo. Pero el INTA tiene, yo trabajé ahí, tiene un sinfín de investigadores que realmente valen mucho la pena y que bueno, se ven envueltos en esto que ellos no tuvieron parte, o sea, ellos no fueron los que hicieron que el INTA se transformara en eso, sino que, bueno, justamente los cargos políticos, entonces, para poder sanear estos organismos no es necesario cerrarlos o mismo lo que hicieron con el INTA, que ahora solamente una persona toma todas las decisiones del INTA, eso me parece una locura. Claro.
sino que hay formas más inteligentes de sanear estos organismos. Exacto, sí, sí. El CONICET se salvó porque por suerte tenemos el presidente, el que nombró el presidente, es un colega, es una persona de bien, a pesar de todo lo que digan de él, y está haciendo esfuerzos bastante grandes para que esto se mantenga. ¿Quién es? ¿Podrías dar el nombre? Daniel Salamone, doctor Daniel Salamone, que es veterinario y que lamentablemente muchos de mis colegas lo tratan como el clonador. Sí, es un clonador, es un gran clonador. Es una especialidad que es muy complicada, así que realmente es una persona valiosa. Pero Javier Milei clonó esos perros, así que no debe estar en desacuerdo con que haya un clonador al cargo del CONICET. No, es más, podría usar la clonación para fines científicos. Claro, sí, es decir, mismo eso, yo creo que él lo convenció otra vez, porque creo que son conocidos. Ajá. Lo debe haber convencido otra vez de eso, decir, mira, no toda la ciencia es inútil, es decir, que tampoco me gusta hablar de ciencia útil o inútil, porque lo útil de hoy, por ahí mañana ya no sirve, y lo que parece inútil, la investigación que parece inútil hoy, mañana por ahí termina siendo algo espectacular, que abre las puertas a una cura para una enfermedad, por ejemplo. Pero bueno, pero más allá de eso, yo creo que también lo convenció a través de eso. Yo creo que el CONICET se ha venido salvando de todas estas modificaciones gracias a que Daniel conoce el sistema, y más allá de las dificultades que tenemos, porque no hay dinero para trabajar, la agencia frenó todos los subsidios, eso está a cargo de otra gente. Bueno, más allá de todo eso, él está sosteniendo CONICET para cuando se sanee todo lo otro, ¿no? Que espero que en algún momento se produzca. Sandra, imaginemos y soñemos juntos por un ratito nomás, no te voy a dar mucho tiempo, pero yo soy presidente y te llamo a vos. A ver, Sandra, ¿qué se puede hacer con el CONICET que tenga vinculación con lo productivo? ¿Cómo podemos ensamblar el CONICET con áreas productivas, con la creación de empresas, con capacitación a sectores vulnerables que puedan obtener nuevos oficios en nuevas áreas productivas para, por ejemplo, para diversas empresas que sirvan al interés nacional, ¿no? Al interés de otras empresas también, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades. Yo cuando estábamos en campaña, que yo la acompañé a Patricia Bullrich en campaña, le presenté un proyecto que basado en algo que se hace en Alemania, que es tener dentro de un centro, tener un centro que es para tecnología fundamentalmente, los centros Fraunhofer, por ejemplo, que son los que son más intensos en cuanto a sacar patentes, a intervenir, y centros de ciencia básica que están interconectados. Entonces el CONICET podría ser, necesitamos científicos que se dediquen a lo básico, porque si no, todo lo otro no existe, pero hay un montón de científicos que están muy interesados en interactuar con las pymes, con las industrias, con las empresas, es más, hacen servicios, hay cosas que la gente no sabe, no es que están aislados, sino que hay muchísimos institutos que ayudan a diversas industrias. Claro. Y eso, lo que pasó hasta ahora fue, que todo eso, el kirchnerismo, no sé si decir el kirchnerismo, y esto, yo detesto el kirchnerismo, pero el kirchnerismo no en sí, no era que no quería esa interacción. Yo creo que eran los dirigentes del CONICET que eran muy puristas y que venían de esa casta donde uno, yo me acuerdo que cada vez que se doctoraba alguien en exactas decían, y no se quedaba como académico, se iba a la industria, decían qué lástima, cómo lo perdimos. Yo decía, ¿por qué lo perdiste? Bueno, esa es la filosofía de estos dirigentes de la UBA, la UBA, pero digo la UBA porque es uno de los que manejan el CONICET. Bueno, de estos dirigentes del CONICET que dicen que la ciencia no tiene que estar contaminada con dinero, ¿no? Entonces, eso dio lugar a que mucha gente que quería interactuar no podía, porque si interactuaba por ahí, la parte de ciencia básica la tenía que dejar de lado un poquito, y entonces ahí desaprobaba informes, se lo hacían muy difícil al científico. Pero hay, de toda la planta del científico de CONICET, hay, no quiero decir porcentajes porque estaría mintiendo, pero hay un altísimo porcentaje de científicos que quieren interactuar y que tienen algo como para ofrecer, y que hasta ahora
el CONICET lo ha impedido. Ahora Daniel Salamone está tratando de que eso se promueva. Yo lo veo muy positivo. O sea, yo veo negativo toda la parte de que se han frenado los subsidios, los ingresos no podía ingresar 800 personas por año, pero sí un número razonable para poder ir renovando la planta. Todo eso yo lo veo negativo. Ahora, lo que veo positivo es que la impronta que le está dando el doctor Salamone a una mayor interacción con el privado, que es algo que veníamos pidiendo muchos durante muchísimo tiempo, sin dejar de lado lo básico, que es fundamental. ¿Y el CONICET podría, por ejemplo, dar capacitaciones a personas vulnerables para oficios de baja calificación laboral, pero que estén vinculados a las energías renovables, a las ciencias, a distintos aspectos no conocidos, como por ejemplo aspecto de inspeccionar el fondo del mar, que podría tener alguna aplicación económica en el futuro, ¿no? Y generar oficios. Yo me imagino que sí, pero no creo que sea la función, honestamente no creo que sea la función del CONICET. Por ejemplo, lo veía más como la función del INPI. Claro. Quizá en colaboración con CONICET, porque también hay una cosa que es importante recalcar, la comunicación entre estos institutos a veces era muy baja, era muy pobre. Y el INTA también. Claro, yo trabajé como investigadora del CONICET, trabajé en el INTA. Claro. Y lo que yo veía en aquel momento, año 2010, era la dificultad que había para que la gente del INTA aceptara gente de CONICET. Es una cosa rarísima, pero ocurre. Claro. Entonces eso sí hay que promoverlo. Claro, promover la utilización de los organismos y las agencias del Estado para dar mejor soporte, si se quiere, técnico y tecnológico y científico a las empresas del sector privado e incluso ayudar a capacitar. Yo me imagino, por ejemplo, que Estados Unidos tiene la NASA, que es la Administración Nacional del Espacio y de la Aeronáutica, con la cual llegó a la Luna y va a llegar a Marte con seres humanos, ¿no? Y es del Estado, ¿no es? Ellos nos dijeron, no, hay ñoquis, hay que eliminarlo. No, con una interacción muy positiva con el privado, la NASA también. Claro, claro. ¿Quién le aporta toda la tecnología, los fierros, el software, todo lo que tiene que ver con los insumos que tiene una NASA para poder generar toda esa tecnología que genera, ¿no? Me imagino. Claro. Es una economía alrededor de eso. Hay infinidad de posibilidades, incluso en Alemania pasó lo mismo, estos institutos que te mencioné han sacado patentes, en muchos países pasó lo mismo. Acá el gran problema fue, primero, que se partidizó el CONICET, es como que se lo apropiaron los kirchneristas, y no es así, porque hay de todas las ideologías dentro del CONICET. La realidad es esa. Y segundo, que existe, como te digo, esta mentalidad, o existía hasta ahora, que está cambiando, de nosotros no nos queremos involucrar en todas estas cosas, ¿no? En interactuar con empresas, en capacitar, la parte de inteligencia artificial, por ejemplo, es increíble el nivel de la gente que está en CONICET en ese área. Y bueno, llamarlos a ellos, o no para que sea un gobierno de científicos, sino para asesoramiento, para interacción con empresas, es decir, es infinito. Lo que ocurre es que hay una palabra que es clave, Sandra, que es la integración, ¿no? En la Argentina cada uno hace muchas cosas muy buenas, pero en forma desintegrada, desligada, es decir, no quieren integrarse con el otro. Y creo que el día que los argentinos descubramos la integración, por ejemplo, el CONICET con el instituto, ¿cómo se llama? La Universidad Tecnológica Nacional, la UTN, es decir, hay tantos organismos que tienen ciencia y que tienen genios al frente que podrían aplicarse a una economía, a generar una economía. O interprovincia también, claro. Pero hay como una especie de sentimiento elitista. Todo esto yo creo que está cambiando de a poco. Mira, yo me acuerdo una anécdota, que yo trabajaba en un ámbito que era de algas. Creo que eran algas en ese momento, estaba tratando de sacar adelante algo así, y me interactué con alguien de la Universidad de Neuquén,
Y lo comenté en Exactas y alguien me dijo, pero esos no saben nada porque se los enseñamos todos nosotros. A mí me parece un absurdo porque habían sido capacitados quizá en la UBA, pero habían pasado de esto como 15 años y era gente que ya tenía sus líneas propias. Y yo decía, pero qué absurdo esto de no querer interactuar. Ahora, eso también cada vez más se interactúa con científicos de otras provincias y no solamente del CONICET, sino de universidades, y también de empresas debería ser, ¿no? En científicos que están en empresas. Empresas, sectores, cámaras industriales, cámaras empresariales, cámaras rurales. De hecho, Belinda... Yo entiendo que la situación económica realmente que dejó el kirchnerismo fue espantosa y que hay que salir de eso. Pero también creo que no hay que destruir algo que se puede llegar a disminuir, digamos, por un tiempo el financiamiento quizá, pero hay que seguir construyendo y buscando las maneras de que eso no desaparezca, porque así como vimos que biólogos marinos de excelencia, bueno, hay en todas las áreas gente de excelencia en CONICET. Exacto, CONICET, en varios organismos, en varias universidades, y todo ponerlo al servicio de ocupar a 20 millones de personas que tenemos que hacer en la Argentina y ocupar todo el territorio nacional con la minería, con la energía que tenemos bajo la tierra, con lo que puede producir, incluso con la agricultura orgánica, que es la nueva tendencia en el mundo, con la riqueza del mar, ¿no? Es decir, las cantidades de cosas que se pueden llegar a fabricar y para... Yo escuchaba gente que se quejaba de las exploraciones y de todos de ambos lados, pero que viste que todo el mundo se queja, ¿no? Del lado de izquierda que no, que esto venían a explotar nuestros recursos. Yo decía, pero hace 1000 años que están, tenemos una riqueza agrícola que no la estamos aprovechando y en realidad hay barcos de distintas procedencias que están cebándose y por coima se llevan la riqueza agrícola, ¿no? ¿Y qué te parece? Porque nosotros se lo permitimos, ojo. Y después del otro lado que decían no, porque no queremos ver la biodiversidad, porque vamos a explotar todo, porque queremos petróleo. Sí se puede sacar petróleo haciendo estudios de ambientales serios. Claro. Es decir, es como que es todo un blanco-negro. Todo blanco-negro. Exactamente. Si hacemos esto, no hacemos lo otro. No, hay que hacer todo. Claro, no se puede hacer las dos cosas. La filosofía del gordo Dan, ¿no? De Daniel Parisini, que dijo, bueno, estén ahí por un ratito que ahora vamos a ir y vamos a explotar todo porque tenemos que hacernos ricos con el petróleo. Claro, él entiende que el área que se exploró fue mucho más amplia y el área donde se va a explotar el petróleo, digamos, se puede llegar a analizar. O sea, son personas realmente, me cuesta decirlo, pero a mí me parece que son muy ignorantes. Claro, sí. No son muy pensantes. ¿Qué le voy a hacer? Cortedad de mira, Sandra, claro, tienen mucha cortedad de pensamiento, ¿no? No piensan a largo plazo, no piensan en grande, piensan en la chiquita. Porque yo también quiero que se explote ese petróleo, bienvenido sea. Pero claro, ahora hagamos estudios ambientales, ¿no? Exactamente. Y veamos las consecuencias. Bueno, va a haber consecuencias, tengámoslas en cuenta para poder repararlas, pero no entiendo por qué tiene que ser esto o esto. Exactamente. Es una cosa que... o agricultura o industria. Nosotros tenemos que apoyar la agricultura porque somos un país agricultor, pero no tenemos que apoyar la industria. ¿Dónde se vio eso? ¿En qué país serio y desarrollado se vio? No, es una mentalidad muy atrasada, lamentablemente, debo decir, pero bueno. Y vos como científica, último tema y te libero, pero vos seguramente deberés tener algún conocimiento de la enorme oportunidad que tiene la Argentina como territorio de generación de oxígeno para lo que es la agenda, digamos, medioambiental del mundo, ¿no? Y eso produce también muchos recursos y mucho trabajo, podría producir, ¿no? Sí, vos decís... el ingreso al mercado actividades sustentables. Claro, por ejemplo, el ingreso al mercado de carbono o la trazabilidad de los productos de la Argentina podría llegar a, digamos, generar una inserción de los productos de Argentina en el mundo o la forestación. Sí, yo casualmente fui evaluadora de un premio Nobel porque es de la familia de los Nobel, pero no es un Nobel. Esos son premios que se dan justamente para los trabajos en sustentabilidad en todas estas áreas. Y yo me encontré con proyectos en el mundo, porque esto es en Alemania, que se hace en Alemania y en Suecia. Exacto. Yo me encontré con proyectos en el mundo que me dejaron boquiabierta, ¿no? Porque realmente están pensando
fuera de la caja. Eso es que hay que hacer eso, sí, justamente, claro. Sí. Claro. Y yo dije, bueno, acá tiene que haber gente que esté pensando también cosas así, que no las puede llevar adelante. Pero también uno habla de sustentabilidad y sustentable no, eso. No, lo sustentable no, es una agenda de la izquierda. Claro, la agenda, y no es una agenda de la agenda woke. La agenda woke es digamos, el medio ambiente es la agenda woke, pero no tienen ni idea de lo que se está jugando en el mundo. No tienen ni idea. Entonces a mí me llamó mucho la atención todo lo que porque tuve que evaluar un montón de personas que realmente de altísimo nivel y todo lo que han propuesto en materia de construcción, inclusive, bueno, no puedo hablar porque es algo que es confidencial. Confidencial, no puedo hablar hasta que no se sepa el ganador. Pero realmente yo dije, pues esto podría andar perfectamente bien y no atenta contra la riqueza de las naciones. No, al contrario. Sino que suma mucho a la riqueza. Agrega valor. Sí. Pero anda a explicárselo a estos. Y bueno, pero hay que salir de la cuadradez mental, ¿no? Te doy un ejemplo que le podría servir al Jabo, ¿no? Elon Musk ganó un bono de carbono por $1.800.000.000.000 por fabricar autos que no emiten gases para el efecto invernadero. Y eso lo ganó justamente gracias al mercado de carbono, que para Milei es un mercado woke, ¿no? Que de la agenda, la agenda, como le dicen ellos, de género y demás. Que yo estoy de acuerdo que hay una agenda de género que tal vez es nociva, pero no todo eso puede ser descartado, porque hay mucho de riqueza, mucho de tecnología, países desarrollados que se ocupan. Como dicen los ingleses, no hay que tirar al bebé con el agua con que se lavó al bebé, ¿no? Pues exacto. Viene de la Edad Media, cuando el último que se bañaba era el bebé, entonces estaba tan sucio el agua que tiraban todo, el bebé y el agua a la calle. Claro. Entonces, bueno, casualmente no hay que tirar el bebé con el agua sucia, hay que tirar el agua sucia. Exactamente. Busquemos el agua sucia. El agua sucia sí, pero lo que vale, lo que puede llegar a tener futuro, hay que desarrollarlo. Claro. Sandra, un placer haber conversado con vos estos Igualmente, minutos Mariano. Y haber imaginado las cosas que se pueden hacer con un organismo. Porque esto es hacer política con mayúsculas, ¿eh? Esto que vos y yo charlamos es política con mayúsculas, no es sacar reparto de listas o a ver si yo voy solo o me acompaña fulano, mengano. No. Hay que hablar de estos temas. Sí, la verdad que el nivel de la política es, salvo excepciones, es bastante triste. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es así, vamos a tratar de cambiarlo. Sandra, te mando un beso enorme. Gracias, Mariano. Hasta luego. Hablábamos con Sandra Pita, una mujer excepcional, increíble, las cosas que se pueden hablar, las cosas que se pueden imaginar para un futuro con este tipo de científicos, ¿no? Sandra Pita es doctora en biotecnología vegetal de la Facultad de Farmacia Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Ya volvemos con más verdades, unas cuantas verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Econoticias. Toda la información al instante. 9 de la mañana en punto en la Argentina. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 9 grados una décima. Docentes y no docentes de la UBA inician hoy un paro por recomposición salarial. Será por 24 horas, por lo cual no se iniciarán las clases del segundo cuatrimestre. El martes habrá actividades de visibilización. Fentanilo contaminado ascienden a 76 las muertes y se esperan avances en la investigación para esta semana. El juez Ernesto Kreplak lamentó que esto no llegó a su techo, por lo que podría confirmarse más víctimas fatales con el correr de los días. Más imputados en el caso por fraudes telefónicos realizados desde la cárcel de Cruz del Eje. La causa tiene 31 imputados, entre ellos presos y personas que se encontraban en las afueras de la prisión.
Deportes, fútbol, Argentinos Juniors le ganó a Unión por la mínima y llegó a puestos de clasificación en el torneo clausura. Alan Lescano marcó el único gol de la noche. El bicho sumó su primera victoria en el certamen. 9 de la mañana, 1 minuto en todo el país. En Buenos Aires el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 9 grados 1 décima, la sensación térmica 8 grados 6 décimas, humedad 73%. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablet, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Y 4 minutos, estamos ya sobre el promedio del programa. Son las 9 y 4, pero la temperatura está en 9 grados 1. Hace frío, hay un lindo día, casi despejado, parcialmente nublado, algunas nubes nomás en la ciudad de Buenos Aires. Ayer me encontré con una sorpresa mayúscula. Un papelón lo de Manuel Adorni. Verdaderamente el vocero presidencial ya sobrepasó todos los límites de la estupidez humana, porque verdaderamente no se puede hacer lo que hizo él. Siendo vocero presidencial, vos tenés que ser un ejemplo de credibilidad. Tenés que ser un ejemplo de, de que la palabra oficial vale. El vocero oficial es el que tiene a su cargo la voz oficial del gobierno, que es el que conduce el Estado de la nación. O sea, sos la voz más importante del gobierno, y como voz más importante no podés subir a tus redes un fake news deliberadamente armado para perjudicar a un opositor, con lo cual utilizás tu condición de vocero además para hacer política y para denostar a un opositor. Estos tipos no saben dónde están parados. No saben dónde están parados. Vamos a escuchar el video que subió el posteo. Manuel Adorni subió un posteo con un video donde solamente en el texto puso fin. Y
lo que hacía era poner un video de una nota de Futurock a Axel Kicillof, en donde la periodista le pregunta qué le propondrían a Milei y él dice no tenemos respuesta. Pero es fake, es un video falso, alterado, falseado. El vocero presidencial publicó y quiso hacer pasar por verdadero un video falso. Es gravísimo, es lo más grave que se puede hacer. Porque además de ser vocero, vos tenés que ser la palabra oficial del gobierno y no podés politizar tu condición de vocero. Fíjense lo que fue el video fake que difundió el vocero presidencial Manuel Adorni. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Vamos a escucharlo bien de nuevo. Porque la periodista le pregunta qué le pueden proponer al gobierno de Milei y la respuesta de Kicillof, falsa, y yo no voy a defender a Kicillof, acá se puede defender solo, pero el problema es que lo victimizan, lo favorecen con este tipo de videos. Pareciera que el gobierno le hace la campaña a Axel Kicillof, porque si vos emitís un video falso en forma deliberada, estás haciendo una campaña en contra de. Y si haces una campaña en contra de, evidentemente, el que, digamos, aparece como víctima de esa campaña, se va a beneficiar, porque la gente se va a solidarizar con el que le hacen una chanchada como esta. Mira de nuevo el video, escuchemos. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. Esta es la gracia, la supuesta gracia de Manuel Adorni, que pone en juego su palabra, su credibilidad como vocero presidencial, poniendo un video falso. Como el video falso que largaron, ¿se acuerdan en la campaña de mayo con Macri, que decía que bajaba la candidatura de Silvia Lospenato, entonces había que votar a Manuel Adorni? ¿Se acuerdan de ese video falso? Bueno, ese video falso... lo publicaron todos los tuiteros y los influencers del gobierno, pero en este caso es Manuel Adorni, el vocero presidencial oficial, que está publicando un video falso para perjudicar a Axel Kicillof. Vamos a ver ahora el video real de esa pregunta y cuál fue la respuesta real de Axel Kicillof. Miren. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. No, lo que dice el peronismo, te diría, son las prioridades, los objetivos. Puede empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo y que haya condiciones de laburo que sean dignas y que haya salario. Después las medidas en concreto, con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja Macri, que no se soluciona durante el gobierno de Alberto, que ahora potencia Milei, el vínculo con el Fondo Monetario Internacional como gendarme de la política económica para darte el refinanciamiento del próximo vencimiento. Son cuestiones muy profundas. Si vos me decís, ¿qué vamos a discutir ahora, en este momento, en el 25, de cara a Milei y de cara a esta elección de septiembre y de octubre? Lo que hay que hacer es ponerle un freno a estas políticas. Bueno, esa era la respuesta real de Axel Kicillof. Como respuesta deja bastante que desear. No es que Axel Kicillof dijo una genialidad. Dijo generalidades, como es Axel Kicillof. Generalidades de lo que debería hacer, debería dar más trabajo, deberíamos resolverle las deudas. No dijo la deuda de YPF que fue culpa de él, pero bueno, no importa. Deberíamos llevar una agenda contraria a Milei. Una respuesta de morondanga, horrible. No me gusta nada lo que dijo Kicillof, me parece lo más trillado que puede haber. Ahora, no era la respuesta que publicó Manuel Adorni. Manuel Adorni publica una respuesta en donde Kicillof dice, no tenemos propuestas, tenemos que pensarlas. Y no es que lo que dijo Axel Kicillof. ¿Le están haciendo campaña a Axel Kicillof? Es decir, porque cuando vos haces algo tan premeditadamente falso en contra de alguien, lo que en vez de hacer, que sería perjudicar, que sería la intención de Manuel Adorni, perjudicar la figura de Axel Kicillof, lo levantás.
porque estás generando que la gente se empatice o genere empatía con una persona que es víctima de una campaña de prensa. Igual que lo que hizo la campaña de Santiago Caputo con Mauricio Macri. Si podemos, busquemos el video falso de Macri, pues Claudio, a lo mejor lo encontramos ahí, no para ahora, pero para ponerlo después. Lo que fue el video de Macri donde él decía que Macri decía, supuestamente con una inteligencia artificial, que tenía que votar, él iba a bajar a Los Penato y que había que votar a Manuel Adorni para las elecciones porque el Silvio de Los Penato no le podía ganar a Manuel Adorni. Y eso se lo hacían decir al propio Macri. Ahora juegan con la inteligencia artificial para hacer campaña sucia y fake news, ahora en contra de Kicillof, al que se ve que le tienen mucho miedo porque en las elecciones del 7 de septiembre se van a votar legisladores provinciales en la provincia de Buenos Aires y las encuestas no le están dando del todo bien al gobierno. Te diría que, por el contrario, no le están dando bien. Porque, bueno, los candidatos no son conocidos, porque tiene que ir Milei a La Matanza a sacarse una foto, 15 minutos, porque ya a los 15 minutos la gente ya lo empezaba a visualizar y se empezó a enterar que estaba por ahí y le empezaron a gritar, che, vos venís solamente para la foto, y tuvieron que irse de la Matanza, de Villa Celina, en donde ellos mismos decían, che, esto es Kosovo. Y sí, ¿no te enteraste que es Kosovo el conurbano? ¿No te enteraste que el conurbano está explotado? ¿No salís de la Casa Rosada a ver qué pasa en el país? ¿No entendés que hay pobreza? ¿No entendés que la gente está muerta de hambre y no puede consumir? Fueron a La Matanza y se dieron cuenta que era Kosovo. Ahora, eso sí, cuando ellos ven las cifras del INDEC, esas cifras mentirosas, mal medidas, mal ponderadas del INDEC, dicen, no, bajamos la pobreza a 10 millones, 12 millones de personas. No tienen ni idea de lo que están diciendo. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Genio Claudio, nuestro operador, Claudio Rodríguez, que ahí ubicó el video de Macri. Fíjense cómo hacían campaña sucia el día anterior a la elección del 18 de mayo, con Macri diciendo algo que no dijo, que nunca dijo. Miren, escuchen. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y yo sé, se preguntarán por qué, y no estarán entendiendo el mensaje, pero todos los pronósticos muestran que el kirchnerismo está primero en la ciudad y eso no lo podemos permitir. Por eso le pido que este domingo vayas a votar por Manuel Adorni. Si bien recientemente tuve diferencias con el presidente Milei, ustedes bien saben que siempre voy a defender la República y las instituciones. Cuando vayas a votar mañana, por cuestiones técnicas y de tiempo, la lista de Silvia seguirá apareciendo en la pantalla. Por eso este mensaje. Votemos todos al candidato del presidente Milei y no permitamos que el kirchnerismo gane en la ciudad de Buenos Aires. Más que decirle a Milei, esto no, ¿qué dice el peronismo? Esto sí. Hoy yo no tengo una propuesta, me parece que tenemos que buscarla. ¿Ves? Así hacen campaña, con mentiras, con fake news, haciendo inteligencia artificial, usando la tecnología para mentirle a la gente, para hacerle pasar a la gente una mentira por verdad, ¿no? Para decirte una mentira y que vos pienses que es verdad. Para que vos pienses que Axel Kicillof respondió a una periodista que no tienen propuestas, que tienen que pensarlas. Y para que vos pienses que Mauricio Macri baja la candidatura de Los Penato para que votes a Manuel Adorni. Y esto lo suben a las redes sociales del propio gobierno. ¿Cómo quieren que les crean después? ¿Cómo quieren que el ciudadano crea en lo que dice el gobierno cuando en realidad te está diciendo en la cara, te estoy mintiendo? Usan las cuentas oficiales para decir mentiras,
para propagar videos fake. Son deplorables estos muchachos. No entendieron nada. No entendieron que están gobernando un país, no que están haciendo campaña barata. No se puede utilizar la cuenta oficial del vocero presidencial para hacer un fake news. Es gravísimo. Es para una denuncia penal. Realmente a mí me indigna, bueno, a lo mejor se nota, ¿no? Me indigna que verdaderamente que sean tan poco inteligentes como para no enterarse de que siendo vocero presidencial, representando oficialmente una institución del Estado como la Casa Rosada, como la Presidencia de la Nación, emitas un video falso, deliberadamente falso. Porque no es que no se dio cuenta y después lo sacó de su cuenta de Twitter, lo sigue teniendo ahí, lo sigue teniendo subido a su cuenta de Twitter. Ni siquiera pidió disculpas por decir, uy, me equivoqué, perdón, era un video falso. Un papelón, todo el periodismo se lo marcó ayer. Y hoy también sigue lo mismo, siguen con el video ahí arriba, puesto, posteado. No se puede ser tan berreta, no se puede ser tan chapucero como vocero presidencial. Te falta un jugador, 2 jugadores, 3 jugadores en la cabeza, hermano. No podés hacer algo así, porque además estás beneficiando a tu víctima. Estás queriendo perjudicar a alguien y terminás beneficiándolo. Axel Kicillof está feliz ahora. Mirá cómo me quieren, mirá, no tienen ningún argumento sobre mi gestión que me tienen que hacer un video falso. Son tontos, son muy tontos verdaderamente. Bueno, vamos a pasar a la agenda agropecuaria, un poquito más productivo quizás que los videos de Manuel Adorni. Y vamos a hablar con Gabriel Queiser, editor... todavía no está Gabriel Queiser. Entonces vamos a una pausa y seguimos, hasta las 10 en unas cuantas verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Muy bien, continuamos. Son las 9:20 de la mañana, hasta las 10 en unas cuantas verdades. Y la temperatura está en 8 grados 6, día medianamente lindo, medianamente soleado. El viernes, al terminar el día, a las 9 de la noche, Javier Milei, el presidente de la Nación, dio una cadena nacional. Dio una cantidad de explicaciones económicas, fórmulas matemáticas. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces pi por radio al cuadrado, la hipotenusa, el ángulo de los catetos, cualquier cosa, ¿no? Es decir, fórmulas económicas que no se le entendía muy bien, digamos, o sea, ¿no? No se le entendía nada, pero lo que quería decir, básicamente, era que con déficit fiscal se podía generar inflación
y que con el dólar, digamos, un poco más alto, no se iba a trasladar a los precios, ¿no? Básicamente estos dos conceptos. Pero en medio de eso, para tratar de blindar el déficit fiscal, amurallar el déficit, el superávit fiscal, quiero decir, amurallar, esta fue la palabra que utilizó. ¿Cómo voy a amurallar el superávit fiscal? Dijo que va a mandar dos decisiones que ahora vamos a repasar. Una es decirle al Banco Central que no puede emitir, bueno, una verdad de perogrullo, y la otra una ley para sancionar a los diputados que hagan presupuestos con déficit fiscal. Pero es una falsedad. Primero, los diputados no se van a autosancionar. En segundo lugar, presupuesto nacional no existe. Hace 2 periodos, 2 años que no votan presupuesto, el gobierno gobierna sin presupuesto, con lo cual mal vos podés ordenarle a los diputados que voten presupuestos sin déficit, porque en realidad no votan presupuestos, porque vos estás impidiendo que voten el presupuesto. La oposición quiso votar el presupuesto y Milei cerró la comisión de presupuestos, con lo cual están legislando lo que no existe. Están legislando para una situación que es irreal. Es como el cuento de la buena pipa, ¿no? No voten presupuestos con déficit. Si no se vota presupuesto en la Argentina, si no hay presupuesto que votar, porque el gobierno no quiere votar presupuesto. Escuchemos lo que decía Javier Milei en la cadena nacional del viernes pasado. Quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando 2 medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno. En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando. En segundo lugar, en los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Ahí tenemos, Javier Milei dijo que cada peso que se gasta tiene que tener un nombre y un apellido para saber de dónde salen los recursos. Y si no, se va a penalizar a los diputados. Hace un año ya a Javier Milei le venimos diciendo por las redes y por distintos lugares cómo se pueden gastar menos o recortar el gasto tributario o recortar los privilegios que tienen nombre y apellido precisamente, y que si vos lo recortarías o si lo recortaras a esos privilegios podrías recuperar hasta 14.000 o 15.000 millones de dólares para poder usar en políticas en favor de los jubilados, en favor de la clase media, en favor de las pymes, en favor del campo, bajar las retenciones, bajar los impuestos y aumentar el consumo vía aumento de jubilaciones y vía aumento del poder adquisitivo y también vía aumento de la obra pública. Escuchá lo que venimos diciendo hace un año y también me gusta este juego, ¿no? Cuando te dicen, y bueno, ¿vos qué harías en lugar de Milei? Y bueno, si yo fuera presidente haría esto. Escuchá. En la Argentina sobran recursos, lo que falta son valores para desarrollar la Argentina. ¿Sabés cuál es la salida? Hay que eliminar el agujero negro fiscal, que son las exenciones impositivas para muchos empresarios y más de 50 sectores privilegiados que dejan de pagar impuestos por el 4,72% del PBI. ¿Sabés cuánto es eso en plata? Son 28.300 millones de dólares y 34 billones de pesos. Si solo pudiéramos eliminar la mitad de esos privilegios, podríamos agregarle al presupuesto 17 billones de pesos más o 14.000 millones de dólares, y te puedo asegurar que la Argentina sale adelante. Las empresas de Tierra del Fuego dejan de pagar 2,4 billones de pesos. Los grandes propietarios en la Argentina dejan de pagar 3,4 billones de pesos. Los jueces y los empleados judiciales
no pagan ganancias por 1,5 billones de pesos. Los directores de empresas no pagan por 2,1 billón de pesos. Las empresas de la economía del conocimiento dejan de pagar 289 mil millones de pesos. La minería, 144 mil millones de pesos. ¿Y sabés qué se podría hacer con eso? Aumentarle a los jubilados, aumentarle a los docentes, aumentar los recursos para las universidades. Además, podríamos bajar retenciones para que el campo pueda exportar y pueda traer dólares y divisas a la Argentina y al Banco Central. Y bajarle impuestos a las pymes para que haya más trabajo registrado. Desarrollar un plan de obras públicas para que se pueda mover la economía y además para que toda nuestra economía tenga cómo transportar sus mercaderías tanto para el mercado interno como para las exportaciones. Hacer girar la rueda del consumo, del círculo virtuoso de la economía. Además, pagar la deuda que tenemos con las generadoras para que puedan invertir y no nos dejen sin luz en el verano en todo el país. Y para dejar de cerrar hospitales y mejorar el sistema de salud. Tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos. Tenemos que agrandar la torta en la Argentina, porque si agrandamos la torta, alcanza para todos. Recuperar los valores también es reducir el gasto tributario, es reducir los privilegios, es generar recursos para que nos alcancen para todos. Ahí está, este video ya hace un año lo circulamos en todas las redes con el sello del Movimiento por los Valores de la Argentina, porque hay que recuperar los valores. Y ahí se da científicamente, con todos los números en la mano, con además un tipo de cambio que en ese momento lo calculamos en 1.207 pesos, que era lo que decía el presupuesto del 2025 que iba a tener el dólar, el tipo de cambio. Pero hoy tenemos un tipo de cambio de 1.325, 1.350 pesos. Con lo cual esos billones de pesos se aumentarían, ¿no? Quedarían un poquitito más, si se quiere, más altos de lo que se podría, digamos, ahorrar, ¿no? Lo que se podría recuperar para el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque en la Argentina hacen falta voltear los privilegios para poder beneficiar a los sectores que lo necesitan y que son productivos y que necesitan generar mano de obra para recuperar la rueda del círculo virtuoso de la economía. Lo que se llama el crecimiento, el desarrollo, lo que puede ser una economía justamente más virtuosa y no en permanente ajuste, en donde cada día hay que ajustar más y cada día se quedan más afuera de la economía porque hay desempleo, porque hay bajos salarios, porque el Estado se achica y en lugar de usar al Estado como una herramienta que podría crear riqueza, como los Estados Unidos con la NASA, por ejemplo, nosotros los organismos los volteamos, los financiamos, los vaciamos de contenido. ¿Por qué? Porque, no sé, porque estamos gobernados por incapaces, por gente que no sabe dónde está parada, no sabe que tiene un Estado que puede servir para desarrollar todos estos planes que decíamos recién, ¿no? En el video. Y esto es lo que Milei no hace. Milei culpa a toda la clase política de ser degenerados fiscales, porque le quieren pagar a los jubilados. Es decir, vos querés que los jubilados ganen 20.000 pesos más, sos degenerado fiscal. Y él no hace nada para bajar el gasto real que hay que bajar. En ese video recién mostrábamos las caras, los nombres y apellidos, porque los que no pudieron ver el video porque no están en streaming, ahí estaba la carita de Nicolás Caputo, que se lleva un montón de exenciones impositivas, de Rubén Chernajowski, que también se lleva exenciones impositivas. Debería estar la cara también de Marcos Galperín, que también tiene exenciones impositivas y factura miles de millones de dólares. ¿Y nosotros qué? Le regalamos la plata a los que tienen poder. Le regalamos la plata a las mineras. Ahora no le van a cobrar ni una retención a las mineras. Bueno, yo estoy de acuerdo con que no haya retenciones para los que crean riqueza, pero tenemos que ir a un sistema tributario justo. Un sistema tributario que sea justo y que sea productivo, que sirva para la producción, ¿no? Tampoco tenemos que regalarle todas las empresas a un mismo dueño. Porque eso aquí y en Estados Unidos se llama posición dominante y es una, digamos, justamente es una antivalor en la economía de mercado, porque no hay competencia. Si solamente hay un monopolio, no existe la competencia. Entonces tampoco se le puede dar todos los negocios a un solo empresario, como le está dando el gobierno, negocios a empresarios concentrados, ¿no?
En fin, hay muchas cosas que en donde el gobierno dice, combatimos a la casta, y en realidad combatieron a los jubilados, combatieron a la clase media, combatieron a los laburantes, pero la casta sigue en orden, la casta sigue en orden, la casta está en orden, diría Raúl Alfonsín. Y en medio de todo eso vienen personajes como Lilia Lemoine, que confunde todo, que no tiene idea de la historia, pero no de la historia romana o la historia argentina de hace 200 años, no tiene idea de la historia de los últimos 20 años en la Argentina, y dice pavadas como que en la Argentina siempre hubo gobierno de izquierda y mi mamá quebró en el año 97-98 cuando gobernaba la izquierda. Y no se dio cuenta que estaba diciendo que en el 97-98 gobernaba Carlos Menem, que es el ídolo de Javier Milei. Y el ministro de Economía era Roque Fernández, que era uno de los asesores de Javier Milei hasta que se peleó antes de asumir en el gobierno. Y no se da cuenta que Domingo Cavallo era el autor de la política que reinaba en el 98, que era la convertibilidad. Y que se fue en el 96, pero siguió la convertibilidad en manos de Roque Fernández y de Carlos Menem. Con lo cual, Lilia Lemoine no sabe ni siquiera dónde está parada, no sabe en qué país vive. Escuché lo que decía Lilia Lemoine en La Nación Más. ¿Vos te acordás antes incluso en el 2007, no, en el 97, 98, mi vieja quebró en esa época? Otra vez, cada cierta cantidad de tiempo, que son los ciclos que le gusta tener a la izquierda, o digamos, tenemos que resetearnos y volver a empezar. Respecto a lo que vos decís de los planes económicos, Lilia, tu vieja quebró en el 97, 98, creó con un plan económico igual al que está aplicando Milei. Con lo cual, no quebró con un plan económico, no quebró con un plan económico de la izquierda. No es lo mismo que la libre competencia, no tiene nada que ver, por favor. Ahí te das cuenta de que la izquierda no tiene idea de la economía, pero estás comparando dos planes económicos que no tienen nada que ver. Así que, por favor, estás hablando sobre una falacia. Pero no me interrumpas. Pero no mientas. Lilia Lemoine se vio en figurillas porque se dio cuenta que estaba diciendo una pavada grande como una casa. Grande como una casa. Dijo que los ciclos de la izquierda generan siempre convulsiones y que a su mamá le tocó quebrar en el 97-98 con un gobierno de la izquierda. Y era un gobierno justamente de derecha y bien ortodoxo en términos fiscales y en términos económicos, ¿no? Y dice, no es lo mismo la convertibilidad que la libre competencia, como si ella supiera algo de economía. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, a ver, en la Argentina vivimos una convertibilidad. El gobierno de la convertibilidad era tipo de cambio bajo, muy bajo, retrasado. No se podía exportar, no había rentabilidad, encima precios internacionales deprimidos. Y poco a poco, digamos, el gobierno tenía que tomar más y más deuda porque después de las privatizaciones y de gastársela toda, Carlos Menem empezó a aumentar el gasto y no recibía divisas porque tenía un tipo de cambio bajo y tenía además un problema de competitividad con las empresas y con las industrias que tampoco podían exportar y estaban caras en dólares, y por eso justamente cerraron empresas, cerraron industrias, hubo desempleo, empezaron los piqueteros. Ahí es donde empiezan los piqueteros, ganan la calle, ganan las rutas, ruta 22 de Neuquén, ruta en Tartagal, en Salta, cortes de ruta en Tartagal, por el cierre de YPF, por el cierre de YPF en Tartagal y en Cutralcó, Neuquén. Bueno, todo eso pasó en la convertibilidad. Tipo de cambio bajo, apertura económica y un mercado que no absorbía la producción de bienes que tenía la Argentina para exportar por los precios internacionales. Bueno, está pasando lo mismo. Caen los precios internacionales, tenemos un tipo de cambio bajo, tenemos una apertura indiscriminada de la economía, la gente está empezando a ser despedida y empiezan a cerrar las pymes porque los productos fabricados de China empiezan a inundar el mercado de China o de cualquier país. Cierran empresas de calzado, cierran empresas de vestimenta, cierran empresas de tecnología, cierran empresas de cualquier tipo. Hasta, te diría, empresas de alimentos tienen problemas y balances negativos como Molinos Río. Empresas metalúrgicas como, Asindar, como la propia Aluarte, Chin, todas tienen problemas de caída de demanda y caída de competitividad por justamente el tipo de cambio bajo y los aranceles que te pone Estados Unidos, con lo cual estamos en el peor de los mundos. En este momento,
con un alto desempleo, un alto nivel de baja de consumo y con empresarios que por la baja de consumo no pueden invertir. Hay millones de proyectos que tienen los empresarios que quieren invertir, pero te dicen, pero con el consumo que hay, yo invierto esto, pongo esta plata, hundo este dinero en una planta y no puedo vender porque la gente no compra. Bueno, es lo mismo que está pasando ahora, Lilia Lemoine. Lo que le pasó a tu mamá en el 97 le está pasando a mucha gente en el 2025. Son las 9:36. Seguimos con unas cuantas verdades. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre. Tigre. Municipio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Acompañaron a Mariano Barrio en unas cuantas verdades. Descubrí el corredor de los Andes y viví momentos inolvidables. Disfrutá paisajes únicos y actividades para toda la familia. Senderismo, rafting, pesca, cabalgatas, mountain bike, kayak y tirolesa. Explorá el laberinto más grande de Sudamérica y viajá en el viejo expreso patagónico La Trochita, con servicios y gastronomía de primer nivel. Tu próximo fin de semana está cerca. El corredor de los Andes te espera. Chubut Turismo, corazón de la Patagonia. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana, y vamos a la agenda agropecuaria. Ya mismo, ahora sí, está Gabriel Queiser, editor de noticiasagropecuarias.com. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Hola, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué novedades tenemos? Bien. ¿Hay caída de la producción de biodiesel? Sí, antes quería completarte un poco con lo que fue la línea del programa de hoy. Respecto a que hablaron del CONICET, del INTA y del INTI. Sí. La semana pasada, cuando se votaron, bueno, los proyectos que se votaron de jubilaciones, para universidades y todo ese paquete de proyectos, también ocurrió que se derogó el DNU que
que le quitaba la autarquía al INTI y al INTA, no sé si lo habían comentado eso. Exacto, no, está muy bien que lo apuntes porque suma mucho. Es cierto, el Congreso lo que hizo fue, lo habíamos dicho en su momento, lo dijimos el día que ocurrió, pero sí, hubo 5 decretos DNUs de Javier Milei que fueron rechazados por diputados y ahora tienen que ir al Senado y deberían ser rechazados en el Senado para que el rechazo quede firme. Y uno de ellos era justamente la modificación del INTA y del INTI, ¿no? También... Sí, la disolución de MINASE y la Agencia de Cannabis Medicinal. Exacto. También había otros decretos, como por ejemplo la disolución de Vialidad Nacional, que se rechazó, ¿no? Otros de la eliminación de la Casa del Teatro, del Instituto de Cultura, es decir, un montón de decretos que eliminaban o modificaban organismos que fueron rechazados por el Senado, por diputados, perdón, y ahora tienen que pasar al Senado. Si el Senado rechaza igual que diputados, esos DNU quedan caídos. Ahí eso está muy bien lo que decís. Y la cuestión de vialidad creo que incluso ya se había judicializado, digamos, antes de el decreto, ¿no? De que ya tenía un fallo en contra de la justicia. Claro. Y otra cuestión... Pero está bien lo que decís, está bien, pero si el decreto es rechazado por el Senado, ya lo que está en la justicia queda abstracto, porque ya fue rechazado. Claro. También lo que del informe que presentaste sobre privilegios, digamos, y que hablabas de la minería. Y la semana pasada también el gobierno le quitó las retenciones todas las retenciones a la minería, con lo cual, es un privilegio más que suma el sector. Yo no sé si las retenciones, supongo que son problemáticas para el sector de la minería como lo son para el sector agropecuario, ¿verdad? Pero bueno, vale decir también que ahora el sector minero tiene ese beneficio de que no tiene retenciones. Claro, porque además además también tiene exenciones tributarias ya de antes y se le agrega otro beneficio que son la eliminación de las retenciones. Entonces uno dice, ¿no? Y está muy bien lo que apuntás vos también. ¿Por qué a la minería se le elimina todas las retenciones y al agro solamente se le reduce un poquito nada más las retenciones? Sí. ¿Por qué no hacemos una cosa más equilibrada, ¿no? ¿Por qué no estudiamos mejor lo que se gana con una cosa y lo que se gana con otra, y lo que se pierde con una cosa y lo que se pierde con otra, ¿no? Porque finalmente pareciera que hay privilegios que se mantienen y que entonces, después te lloran déficit, te lloran que los diputados son degenerados fiscales, que los tienen que meter presos a los que hagan presupuesto con déficit, pero ellos mismos están generando déficit también, eliminando retenciones, ¿no? Sí, digamos, ya que estamos, yo te diría que la cuestión de la retención agropecuaria, en lo que más conozco yo, en el caso, por ejemplo, del poroto de soja, yo no diría de que tienen que salir, nadie dice que le saquen de golpe, pero sería bastante peligroso para un equilibrio, digamos, en producción agropecuaria, la quita de las retenciones a la soja, porque probablemente se vaya a una sojización, que fue lo que ocurrió en algún momento cuando la rentabilidad de los granos era baja, y es algo para tener con cuidado, digamos, y como dije al principio de lo que es la incidencia de la retención en el caso de la minería, no sé nada, solo lo nombré como título, digamos. Está bien, pero son temas para debatir, no viene mal. Claro. No, es para agregar un cachito a lo que vos decías de los privilegios, este sector privilegiado ya, que es el de la minería, ahora tiene un beneficio mayor. Exactamente. Bien. Bueno, y lo que me decías de la producción de biodiesel, lamentablemente, el biodiesel es la que se hace con oleaginosa, ¿verdad? Principalmente con soja, solamente con soja en Argentina, digamos. Tuvo una caída en lo que va del año y está en un 80% de capacidad ociosa. O sea, un tema complicado para lo que digo, como lo que vos decías también de cómo puede mejorar la producción del país, y en este caso tenemos un sector pujante con un 80% de ociosidad.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que está trabajando al 20%? Exactamente, sí, que de todo lo que puede producir, produce 20%, digamos. ¡Qué bárbaro! Eso sí, no lo sabía, es una noticia muy impactante. Bueno, es que salió este fin de semana, sí, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y el biodiesel, bueno, también es una de las cosas que la Argentina históricamente le pidió a Estados Unidos poder exportar, pero creo que no se puede exportar a Estados Unidos, ¿no? Sí. No dejan entrar. Este es uno de los problemas. Primero, un estancamiento del mercado interno. Bueno, por la producción está limitada, viste que el sector, ¿te acordás? Que reclama llevar el corte de las naftas, está actualmente en el 7,5%, llevarlo al 12%. Vale, claro. Creo que se va a enterar mucha gente que nos está escuchando que si tiene un coche diésel, un gasolero, como le decimos, tiene, además de nafta, tiene soja su coche. Claro. En el caso de un naftero tiene maíz y tiene azúcar, o caña de azúcar, ¿verdad? Exacto, claro, porque tiene un componente de biodiesel, tanto las naftas como el gasoil, ¿no? Sí, en el caso de los gasoleros tienen 7,5% de la nafta es con biodiesel. O sea, de soja. De soja, sí, de soja. Mayormente los reclamos son para llevarlo por lo menos al 12%, hasta una progresión hasta el 20 y pico %. Claro. Y ese mercado está estancado, y otro mercado que está con problemas es el de la exportación. Históricamente Argentina exportó bastante bien biodiesel, pero como recordabas vos, el cierre del mercado estadounidense por una denuncia de dumping que hizo Estados Unidos y se cerró hace unos años, y el mercado de la Unión Europea, que es muy fluctuante porque por todas las trabas que pone la Unión Europea respecto de cómo se produce el biodiesel y estos temas, está también muy bajo en este momento. Bien, Gabriel, te hago una preguntita. ¿La nafta cuánto tiene de componente? ¿Con qué se corta la nafta? La nafta tiene alrededor del 10%, 9%. ¿9% de qué? Mayormente es caña de azúcar, pero también tiene maíz. Pero es un biodiesel también, es un biocombustible, un biocombustible. Bioetanol, el bioetanol, ahí está. Entonces tiene un 9-10% de bioetanol y el gasoil tiene un 7,5% de biodiesel. Claro, siempre hubo una histórica puja para aumentar la cantidad de biodiesel y de bioetanol en los componentes de las naftas, y las petroleras son las que siempre se han opuesto, ¿no?, a este incremento, ¿no? Sí, y recuerdo que la ley actual es un proyecto de Máximo Kirchner, nada menos, que hizo mucho lobby a favor de las petroleras y redujo, porque tenía más porcentaje, tanto de biodiesel como de bioetanol, y el proyecto nuevo lo redujo. Y además siempre se mira al espejo de Brasil, ¿no? Ahí donde Brasil directamente fabrica autos con motores flex, que le dicen, ¿no? Flex, es flexible, claro. Que pueden tener cualquiera de los dos componentes. Exacto. Le pones nafta cortada o le pones directamente biodiesel o bioetanol. Excelente. Un gigante. Bueno, y lo otro que te quería comentar, lo que le había adelantado, tiene un poquito que ver con esto de biodiesel, pero lamentablemente no tiene que ver, porque Argentina también podría tener biodiesel de girasol, que no tiene por una cuestión de que no produce tanto girasol como para abastecer una demanda eventualmente de producción de biodiesel. Pero lo que quiero decir del girasol es que se empezó a sembrar el girasol, es decir, que formalmente se puede decir que comenzó la campaña de granos gruesos, como es el girasol, la soja y el maíz, pues son granos más grandes y más gruesos. La otra es grano fino, la de trigo. Bueno, comenzó la campaña de granos gruesos con la siembra en el norte de Santa Fe, y en Alnea y en el norte de Santa Fe. Se estiman 2.600.000 toneladas, que es un 7% más del año pasado, y es un buen número para el girasol, que puede llegar a una producción y a una siembra y una producción récord.
Excelente. Bueno, es una buena noticia entonces. Gabriel, te mando un abrazo. Ya nos tenemos que ir a los deportes y ya se nos termina el programa, pero impecable todo, ¿eh? Perdón si lo hice un poquito más largo. No, al contrario, diste muy buena información. Te mando un gran abrazo. Un abrazo. Ahí está, ¿eh? Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos en unas cuantas verdades. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Estás bien, te alejas de mí. Te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes. 8 minutos faltan para las 10 de la mañana. Bueno, mientras se conforman las listas de candidatos, parece ser que en la capital federal Mauricio Macri va a poner a Fernando de Andrés en la lista de La Libertad Avanza. Y hay una mujer que tendría que poner, pero Karina Milei está vetando a las mujeres que quiere Macri. Por ejemplo, Jimena de la Torre. No quiere que vaya Jimena de la Torre. Entonces está ahí la pelea. ¿Por qué mujer podría poner Macri que sea del agrado de Karina Milei, ¿no? Y también parece ser que Karina Milei va a poner como primera candidata a diputada a Pilar Ramírez. Y la primera candidata a senadora va a ser Patricia Bullrich. Ahora ya empiezan a aparecer los nombres de los candidatos para las listas en provincia, en capital, en las ciudades, en las distintas provincias del país, porque estas listas se van a tener que conformar el día 17, se anotan las listas. Ya faltan poco menos, son 7 días. De aquí a 7 días, hoy es 11, no, menos. Faltan 6 días para la inscripción de las listas de los candidatos para las elecciones de octubre. Ya nos vamos a la agenda deportiva porque lo tenemos en línea Alexis Montiel. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿qué tal? Buen día para vos, un lunes para toda la gente. Muy bien, acá estamos. Un poquito desahuciados porque, bueno, Boca sigue sin encontrar el triunfo, ¿no? Y lleva 12 partidos sin ganar. ¿Qué pasó el sábado con Racing? 12 partidos sin ganar para el conjunto de Miguel Ángel Russo. Lamentablemente vimos otra paridad, ¿no?, que termina dando Boca. Yo, Mariano, te dije, toda la semana había un equipo, había un ensayo, había una táctica, había futbolistas, había nombres que sorprendentemente te daba un 11 titular durante todo el transcurso de lo que fue entre el miércoles, el jueves, el viernes, y automáticamente, ¿qué termina pasando? Miguel Ángel Russo, como siempre, patea el tablero 20 minutos antes de que comience el partido y te mete a Alan Velasco y te lo mete a Edison Cavani. Hay jugadores que practicaron durante toda la semana como futbolistas suplentes y terminan entrando de titular en este equipo de Boca, que bueno, cosechó otro punto después de lo que fue capaz un primer tiempo no tan preparado para Boca ni tan preparado para Racing. Se lo veo capaz un poquito mejor a la academia en cuanto al plano ofensivo, con las demostraciones que bueno, ya hemos visto, ¿no?, entre Solari, Maravilla Martínez, bueno, todos los futbolistas que tiene Racing, y capaz el segundo tiempo Boquita pudo emparejar eso, pero sigue sin ganar. Son 12 partidos, Boca no gana desde abril. La verdad que es un panorama muy, pero muy complicado que tiene por ahora el conjunto Ceneice. Boca sigue sin generación de juego en el mediocampo, ¿no? Todas las oportunidades de Boca siempre llegaron por alguna avivada, algún centro también de Leandro Paredes, como por ejemplo el gol que hizo Milton Jiménez por un centro de Leandro Paredes, pero la pelota prácticamente por el medio campo no pasa, o tiene que pasar por alto con algún pelotazo o alguna avivada de Merentiel, pero no hay generación de juego. Esto es lo que le sigue faltando a Boca, ¿no? Y tuvimos ahí un Alan Velasco que sigue sin encontrar el rumbo, ¿no? No agarra la pelota y no tiene ubicación en el campo de juego prácticamente. Esto por lo menos así, como decía Nimo, ¿no? Así lo veo yo. Sí, aparte también hay que contar, Mariano, en poner en contexto, ¿no?, porque los futbolistas de Boca salieron a hacer la entrada en calor, se escuchó un bullicio muy, pero muy fuerte de aliento a los futbolistas, pero bueno, se le pedía que pongan un poquito más, aparte
de poner el corazón, poner la garra, sino que ya el hincha de Boca está pidiendo que el equipo por lo menos juegue bien un tiempito, más que nada para tratar de asimilar al rival y tratar de someterlo. Una cancha de Boca ante 50.000 personas, gritando todos juntos, tirando todos para el mismo lado, la verdad que se vio un empate de Boca. Yo te digo una cosa, cuando hizo el gol Solari yo pensé que la Bombonera se venía abajo, automáticamente. Decir que Leandro Paredes es la segunda asistencia que va metiendo en este campeonato, la anterior había sido en el empate también de Boca frente a Unión, 1-1 sobre el final del segundo tiempo, con ese remate que termina cambiando el gol Luciano Di Lolo, termina siendo justamente el gol de Boca en ese momento, y bueno, acá se repitió la fórmula, pero en este caso cabeció el delantero Milton Jiménez, que bueno, suma otro gol más en Boca, pero bueno, siempre Milton Jiménez relegado del banco de los suplentes. Y también creo que pide un cambio la delantera, ¿no? de Boca, en términos de que a mí me gusta Cavani, ¿no? No dudo que tiene que ser titular, algunos sí lo dudan. Creo que Merentiel es inamovible. Es discutible si tiene que ser Cavani o Milton Jiménez, pero creo que como jugador desequilibrante que puede abrir la cancha, me parece que merece un poco más de minutos el Changuito Ceballos, ¿no? Que cuando entró metió peligro en el partido con Racing. Es más, el Changuito Ceballos fue el encargado de darle un pase directamente a gol a Cavani, está bien. Muchos lo comparan con esa jugada, yo acá voy a defender al futbolista uruguayo, más allá de que está pasando un mal momento en Boca, Mariano, creo que la jugada la tenés bien fresquita vos más que nada, sí. porque literalmente le queda muy atrás a Cavani, o sea, no puede perfilar bien el cuerpo, no es la misma jugada que fue contra... Exactamente, no fue la misma jugada contra Alianza Lima cuando le tiran el centro rasante y Cavani le erra directamente a la pelota. Claro, claro. Acá directamente exactamente, no, Cavani casi tuvo que hacer un esfuerzo con la pierna izquierda para, digamos, porque la pelota le había quedado muy atrasada. Creo que Cavani entró más rápido que la pelota en el centro, entonces quedó adelantado y entonces tuvo que estirar la pierna izquierda, y yo también disculpo, en esa Cavani no tuvo responsabilidad. Tal vez el centro estuvo pateado con un grado de imprecisión que tenía que haber sido. Los centros los tenés que patear para que el jugador pique, no para que el jugador tenga que esforzarse para agarrarla atrás, ¿no? Y Cavani que tuvo una al primer tiempo, Mariano, a los 8 minutos del primer tiempo, que fue una especie de taco sobre la pelota levantada cuando el centro lo había tirado Paredes del costado a la izquierda. Muy buena, sí. Lo exigió al arquero de Racing, a Cambeses. Exactamente, sí, fue un taco que si entraba esa era perfecta. Por eso yo digo, creo que Cavani no hay que quitarle hoy por hoy su titularidad. No está teniendo suerte, es cierto, pero en cualquier momento la empieza a meter y la emboca. El problema para mí es de generación de juego. Es decir, hoy vos tenés, y me parece buenísimo Milton Jiménez, pero podrías jugar con Cavani y Milton Jiménez en un reemplazo, en un partido. A lo mejor Cavani podría jugar primero y Milton Jiménez después, pero creo que el problema está en la generación. Tenemos un problema. Me gustó Aguirre por la derecha, me pareció más peligroso que Velasco, ¿no? Yo jugaría con Delgado como 5 y con Paredes un poco más desprendido para adelante y con el Changuito Ceballos por izquierda. Creo que eso generaría más fútbol y también con, a lo mejor, meterlo como, ¿cómo se llama? A otro jugador, un volante creativo, ¿no? Ahí tiene que poner a alguien ruso que rompa directamente, que pase un poco entre líneas, que pueda asociarse con Paredes, pero tanto en el trabajo defensivo, no tanto capaz en la recuperación que puede llegar a tener Boca. Pero bueno, Mariano, ahora lo que sí vamos a empezar a contarte es que bueno, ahora Boca va a tener un plazo directamente, que Boca hoy entrena a partir de las 10 de la mañana en el Boca Predio, allá en Ezeiza. Durante todo este transcurso de la semana Boca se estuvo entrenando en Casa Amarilla de la Bombonera directamente, ¿no? Para poder llegar holgado al partido con Racing. Boca tiene que jugar el próximo domingo frente a Independiente Rivadavia Mendoza, tiene que viajar a Mendoza. Boca que lo va a estar haciendo a partir del día sábado, juega a las 20:30 con Independiente y tratar de romper los 12 partidos sin victoria. Exacto. Alexis, ya son las 10, se nos quedó el tiempo, creo que nos entusiasmamos los dos hablando de Boca. Y mañana seguimos con River y todo el resumen de lo que está pasando en los otros equipos, ¿te parece? Pues me parece perfecto, Mariano. Abrazo grande, Alexis.
Gran información, muy buena información. Te mando un abrazo. Alexis Montiel, nuestro hombre en la agenda deportiva, y ya tocaron las 10, son las 10 de la mañana. Nos vamos hasta las 8 de la mañana con más unas cuantas verdades. Aquí, como siempre, en Ecomedios AM 1220, a través de todos nuestros canales digitales, nos pueden ver y escuchar. Hasta mañana, que tengan un excelente lunes. Chau. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.